Amigos de Facebook, estamos aquí en el segundo día del seminario Entendidos de los Tiempos con nuestro hermano el pastor Salomón de la Cruz. Los dejo, hoy arrancamos con 3 conferencias, vamos a estar cortando, cada conferencia vamos a volver a transmitir para que pueda usted no desconectarse y estar con nosotros. Denle un aplauso al Señor. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor David. Bueno, el pastor David la verdad, es un tipazo, de verdad. Es una bendición grande. De igual manera, cada uno de los pastores que están aquí, el pastor Alfredo, que pues tuvimos la bendición de conocerlo, es parte de la red, y al pastor Efraín, que de igual manera está aquí emocionado, lo veo con ese deseo de llenarse, ¿verdad? Y estamos muy contentos por cada uno de ustedes. Monterrey ha sido una bendición para nosotros, cada uno de ustedes, y bueno, le dicen la sultana, ¿verdad? La sultana del norte. Y bueno, estamos muy felices de compartir ese tiempo con ustedes. Quiero decirle que esta primera va a ser la que es un poquito más pesada, pero yo sé que les va a encantar, pero es importante estar muy atento. La segunda conferencia, porque esta primera nos va a hablar acerca de la higuera que reverdece. Y posteriormente vamos a estar hablando acerca del remanente, el remanente de Israel. Y en la tercera parte vamos a estar hablando específicamente de los 144,000. Es decir, la conferencia de anoche que nos habla de la higuera que se secó, que es Israel, que fue maldecido, por así decir, por el rechazo, por la incredulidad, va a reverdecer, que es el tema que vamos a tocar hoy. Y es una preparación para el último tema que nos va a corresponder, que es el de los 144,000. Así que esta jornada va a estar muy interesante y vamos a comenzar precisamente con la generación de la higuera que reverdeció. Acuérdense, para un repaso rápidamente, nos quedamos ayer con la invasión del año 70, ahí fue, en donde la higuera empieza a secarse. Básicamente, como dice Hebreos, en la época del escritor de Hebreos, esa higuera estaba a punto de perecer con todo el sistema de la ley, y incluso hubo cambios en la forma de ver el judaísmo. ¿Por qué? Porque el periodo desde Esdras hasta el año 70 se le conoce como el judaísmo del segundo templo. Este tipo de judaísmo era mesiánico. Todas las interpretaciones del Antiguo Testamento que se daban enfocaban al Mesías. Pero después de la destrucción del templo, cuando viene el exilio y todos son sacados, va a establecerse de nuevo Israel en el exilio a través de un rabinato. Y empieza el tema del rabinato, porque en la época del segundo templo, que fue destruido en el año 70, no existía como tal el rabinato. El rabinato viene a establecerse con Akiva y se reformulan todas las interpretaciones. Les voy a decir por qué. Porque la interpretación mesiánica, tanto de Isaías 53, del Salmo 22 y otros textos que hablan de las aplicaciones mesiánicas. Recuerden que hablábamos del pueblo mesiánico y el Mesías del pueblo, que van prácticamente en paralelo. Las aplicaciones a ambos eran intercambiables. De modo que cuando se dice, por ejemplo, de Egipto llamé a mi hijo, hay 2 aplicaciones. Bueno, se refiere al pueblo de Israel, al pueblo mesiánico, pero también en el Nuevo Testamento Mateo, que es un hebreo, se lo aplica al Mesías, que va a Egipto. Entonces algo muy interesante, dice, para que se cumpliese lo que dice la Escritura, de Egipto llamé a mi hijo. Vean cómo es las interpretaciones del judaísmo del segundo templo. ¿Qué pasa? Que cuando resurge el judaísmo, que le podemos decir rabínico, que es posterior a la destrucción del templo, no en Israel, sino en el exilio, va a surgir otro tipo de judaísmo, que es el judaísmo que nosotros conocemos ahora, no es el judaísmo del segundo templo. Así que los discípulos pertenecieron no al judaísmo rabínico actual, sino al judaísmo del segundo templo. ¿Ya? Vamos comprendiendo por acá, y voy a aprovechar para hacer ciertas aclaratorias y desmontar mitos. Que de pronto hay un movimiento
que es, le llamamos neomesiánicos, y que también las raíces hebreas, que así se le conoce a ese movimiento, que se adjudican el Israel. Es decir, ellos son las 10 tribus que están perdidas, y ellos son el nuevo Israel, el reino del norte, la casa de Efraín. Y bueno, vamos a ver qué realmente enseña la Escritura, porque esto es una forma de reemplazo. Están diciendo que el Israel tiene que interpretarse espiritualmente, y si tú te sientes israelita, ya como la ideología de género, ¿verdad? Si te sientes hombre o te sientes mujer, pues ya eres hombre o mujer, depende cómo te sientas. Y entonces si yo me siento israelita, pues ya soy israelita. Y soy de las 10 tribus perdidas de la casa de Efraín o de la casa de Israel. Y entonces hay todo un movimiento acerca de esto, y se basa en Romanos capítulo 11, donde ellos interpretan que para la salvación tienes que ser injertado dentro de Israel. Claro que aquí hay una interpretación completamente equivocada, porque la parábola que ahí se menciona, en esa interpretación o en esa alegoría, la raíz, que es el tronco, que es donde se injerta, no es Israel, porque Israel está en las ramas incrédulas de Israel fueron desgajadas. Las ramas creyentes quedaron dentro de su propio olivo, que cuando se habla del olivo, que es el tronco y la raíz, representa, bueno, dos cosas. Uno de estos es el pacto abrámico. Y número 2, lo que aterriza en persona el pacto abrámico, que luego lo interpreta Apocalipsis como la raíz de la tribu de Judá. ¿Quién es esa raíz? Es Cristo. De modo que los creyentes no son injertados en Israel, sino son injertados en la raíz, que es ¿quién? Cristo. Y decir que Israel es la raíz y es el tronco, es una teología de reemplazo también. Sí, es una teología de reemplazo que es peor que la otra teología que reemplaza a Israel por la iglesia, cuando dicen nosotros somos el Israel espiritual, y ahora Israel está puesto a un lado completamente y ya no existe Israel, sino nosotros somos la iglesia del Israel espiritual. Esa es una teología de reemplazo. Pero esta teología de las raíces hebreas son peor, porque estas reemplazan no a Israel, reemplazan a Cristo mismo por Israel. Y de hecho no por este Israel real, sino por un Israel ideológico que no existe más que en el cerebro. Es interesante esto, de ahí que es el peligro. Entonces vamos a estar analizando la higuera que se secó, es la misma higuera que tiene que reverdecer exactamente. Es por allá, no es una ideología, no es que si me siento judío, ahora ya soy judío y voy a poner mi kipá y mi talit y ya, no, sino que hay una raíz de donde procede esta enseñanza, que es la higuera que reverdece. Vamos a ver qué dice esta palabra. Mateo 24:32 dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna. ¿Cómo va a estar tierna si ya se había secado? Entonces quiere decir que empieza a tener vida y que empieza a brotar. No dice cuando dé fruto. Esto es importante entenderlo, porque ella va a dar fruto en otoño. Ya vimos que el otoño se refiere a los tiempos y sazones judíos, una vez que la iglesia haya sido quitada. De modo que no va a dar fruto ahora, sino cuando la iglesia sea quitada. De modo que entendemos que ya empieza a reverdecer. Aquí no dice que la higuera, vamos a verla cuando empiece a dar fruto, porque la iglesia no va a ver que la higuera dé fruto, va a ser quitada antes. Va a ver que la higuera empiece a ¿qué? A reverdecer, y eso significa que algo está pasando allá abajo en las raíces, hay un movimiento que está pasando allá abajo. Todavía no tiene fruto, pero empieza ¿a qué?
a reverdecer en primavera, antes del verano. Por eso dice, cuando veas que su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano, que es cuando va a dar fruto, está cerca. Ahora, nos quedamos en que la higuera quedó completamente seca y aparentemente se fueron unos para el lado de los askenazis y otro para el lado de los sefardí en España. Vimos las dos migraciones grandes de judíos y dice uno, bueno, esto ya se acabó. Esto ya no tiene forma de que se restaure como nación. Sin embargo, es parte del proceso del Señor que bendice a los no judíos, porque su exclusión para nosotros es bendición. Y por eso dice, cuánto más su plena restauración. Sí, el juicio que cayó sobre ellos redundó en bendición de los no judíos, porque están en el propósito de Dios. Cuánto más cuando sean injertados en su propio olivo, que es Cristo. Si ahora que están perdidos son bendición para nosotros porque nos abrieron la puerta para que tú y yo podamos ser salvos, cuánto más cuando sean injertados en su propio olivo va a suceder vida entre los muertos. Es decir, va a anunciar la resurrección final de los salvados. Entonces, es importante. Si nosotros no aceptamos la restauración de Israel, estamos rechazando la misma resurrección, porque la resurrección está basada en la restauración de Israel también. Fíjate, es vida entre los muertos. Entonces, vamos a ver algo súper interesante. La temporada de verano es la temporada cuando será restaurado este pueblo. Ahora, este pueblo aparentemente desapareció. Sin embargo, tenemos que entender esto. Cuando en el año 722, por medio de Tiglat-Pileser, fueron llevados el reino del norte, las 10 tribus del norte, porque acuérdense que son 13 tribus. ¿Cuántas tribus? 12 recibieron territorio, pero la tribu de Leví también es tribu, y se menciona en Apocalipsis como parte dentro de los 144,000, vamos a explicarlo un poquito más adelante, pero a lo que voy es esto. Se dividen en dos grupos, hacia el sur, Judá y Benjamín, y hacia el norte estuvieron encabezados por Efraín, la mayor parte de estas tribus, que eran 10, y ellos fueron llevados por su idolatría, porque levantaron el becerro de oro en Dan y en Efraín, y se los llevaron en Samaria, perdón, y se los llevaron hacia Asiria, no a todos, porque hay un registro en Primero de Crónico, donde parte del norte bajaron de la tribu de Manasés, de la tribu de Simeón y de la tribu de Efraín, bajaron a Judea. Por eso se le consideró a los judíos, a la parte de Judea, como todo Israel, porque el resto que no fue llevado cautivo bajó a Judea. Así lo menciona Primero de Crónicas. Además, aún después de que Judea o Judá fue llevado cautivo a Babilonia, aún así cuando regresaron, también volvieron otros de las tribus. Incluso, interesante que se mencionan, de las 10 tribus, se mencionan exactamente los lugares en donde fueron llevados cautivos, y dentro de las Misnas se discuten esos lugares en donde estuvieron, y hay Misnas que son alrededor de 1500 años desde nuestra época. Estamos hablando de 500 después de Cristo, donde se mencionaban los rabinos, por ejemplo, Maimónides y Akiva, mencionan dónde se encontraban en ese momento esos lugares, pero de allá también emigraron. Y por eso es complicado a veces decir, a ver, ya no se encuentran esos lugares, ¿dónde están? Pues de los 4 ángulos de la tierra se fueron, pero existen y hay sus registros. Así que no se puede reemplazar para decir, bueno, las tribus ya no existen. Eso de que se llaman las tribus perdidas es un fake. Es fake. ¿Por qué? Porque no están perdidas en realidad. Mantienen su línea. Pero de hecho es un debate muy interesante. Hay 3 formas de interpretar eso del regreso de las tribus. Algunos dicen que las tribus, que esa es una interpretación muy reciente,
que es algo simbólico, de modo que cada tribu de Israel representa simbólicamente características de ciertos grupos dentro del judaísmo. Así que si tienes ciertas características, eres de Efraín. Si tienes ciertas características de conducta, eres de Manasés. Si tienes, y así, simbólicamente. Esa es una interpretación muy reciente que es rechazada prácticamente por los rabinos. Es solamente como una especie de mala fama que surge, ¿no? Una teoría. Pero las dos teorías más aceptadas es la de Akiva. La de Akiva, que decía que en realidad las 10 tribus están integradas dentro de Judea y que lo que va a existir es un descubrimiento de a qué tribu pertenece cada uno de ellos cuando venga el profeta Elías. Es algo muy interesante eso. Segundo, la segunda teoría, que es la del rabino Eliezer, y esto se discute en unas Mishnas, que es Sanedrín capítulo 10, ahí se discute eso sobre a ver qué son las tribus y dónde están las tribus. Por eso no existe eso de que las 10 tribus perdidas, eso es fake. Están claramente entendidas en el concepto judío que Eliezer proponía, contrario a Akiva, proponía que esas 10 tribus están dispersadas en todo el mundo y que van a regresar. Incluso habían propuestas sobre dónde se encontraba, y Maimónides apoya la idea del rabino Eliezer, porque Ezequiel habla de las tribus que van a regresar, y esto es algo muy interesante, entender que aunque ahora se encuentran lejos completamente de Dios, y es por esa razón que no pueden guardar, yo le decía al pastor, no pueden guardar toda la ley. ¿Por qué? Porque hay, en la lista de Maimónides, hay de 613 mandamientos, de los cuales más de 60 mandamientos giran alrededor del templo. De modo que esos mandamientos no se pueden cumplir perfectamente, la ley no se puede cumplir. ¿Por qué? Porque esos mandamientos que giran alrededor del templo, pues es imposible cumplirlas si no hay templo. Incluso la Pascua, ahora en primavera. Ellos comen la Pascua en el exilio, pero como la Pascua, que es el Cordero Pascual, en el 14 de Nisan, se mata en el templo, pues ellos no pueden comer Cordero Pascual. Comen la Pascua, los judíos, ¿sin qué? Sin el Cordero, porque nadie puede hacer eso, un sacrificio, eso es una abominación, estás violando la ley. ¿Se da cuenta? No pueden cumplir la ley, perfectamente la ley de Dios. Así que el que en una parte viola la ley, es culpable ¿de qué? De toda, porque si, por ejemplo, es un claro ejemplo que voy a poner. Si tú violas la ley de tránsito de mal estacionado, te van a multar, ya eres culpable ante la ley. No necesitaste violar todos, solo con uno te infraccionan y hasta le aumentan de más, ¿verdad? Sí, con uno, no necesitas violar todo. Así que el que no guarda perfectamente la ley de Dios es culpable de todas. Bueno, este es un tema, muy interesante, pero no es mi tema. Miren, vamos a ver esto. Hay pasajes que hablan de la restauración. El reino del norte, las 10 tribus, fue llevado por los asirios alrededor de 722, pero dice la palabra de esta manera. Dice así: porque aquí vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. Ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, oiga bien, a sus padres, a los patriarcas, y la disfrutarán, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia y de ningún modo te dejaré sin castigo. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna, de las estrellas de la noche, para que parte el mar y que bramen sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará,
para no ser nación delante de mí eternamente. Existe el cielo, existe el sol, existen las estrellas. Entonces, mientras exista, Israel va a existir. Así ha dicho Jehová: si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Pero es imposible, ningún astrónomo ha podido hacer esto, ni Carl Sagan, con toda la tecnología que tuvo a su mano. Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. ¿Vean dónde? En los montes de Israel, no en África, donde los querían llevar. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, es decir, el reino del norte y el reino del sur, sino solamente una, ni nunca más serán divididos en dos reinos. De aquí a muchos días serás visitado, y al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, le dicen a Gog, recogida de muchos pueblos, y a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación. Dice, mas fue sacada de las naciones. Esto va a pasar, lo de Gog, la invasión de Gog, o el intento de invasión, cuando ya haya regresado ese pueblo. Y todos ellos morarán confiadamente, y ya no en guerra como ahora, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de días, y te traeré sobre mi tierra, pero que las naciones, para que las naciones me conozcan. Y este es la guerra que menciona Ezequiel 38 y 39. Yo hice un libro que así se llama, Rusia en el ojo de la profecía, y lo hice al mes que inició la guerra. Ya lo estaba publicando. Algo interesante sobre Ezequiel 38 y 39. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin ley. ¿Cuántos días? Fíjate, sin ley, sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a su Dios. Dos cosas. Volverán es una cosa. ¿Sí logra ver la diferencia? Volverán es una cosa. Es su regreso en incredulidad. Y lo segundo que dice es, y buscarán a Jehová su Dios. Pero eso lo van a buscar en angustia. En angustia lo van a buscar, no ahora. Y a David su rey. Y temerán a Jehová y a su bondad. ¿Cuándo? En el fin de los días. Eso es profético. Fin de los días para Israel, no para la iglesia. Fin de los días para Israel. Dice Isaías 66, 7. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Y antes que le viniese dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Y quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día. Óigalo bien, en un día. Está anunciando algo. Nacerá una nación de una vez. Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Está anunciando que esa higuera que está seca, en un día iba a renacer. Pero vamos a conocer la historia entonces de esta higuera. No del falso o ideológico Israel, sino el Israel al cual se le prometió las promesas a sus padres, a sus antepasados, a Abraham, a Isaac y a Jacob, de los cuales desciende ese pueblo. Vamos a ver algo muy interesante. Amós dice, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos en las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, el Dios suyo. Así que, ¿a quiénes se está refiriendo? ¿A los de raíces hebreas? ¿O a Israel,
que vivió en esa tierra, descendientes de Abraham. Vamos a ver, miren, el judaísmo resurge después de, el judaísmo en el exilio, después de la destrucción del año 70. Vamos a ver una historia, ojalá que no se aburran, pero necesito que capten el Israel en el exilio para que vayamos siguiendo el rastro de Israel y la historia de Israel. Este prácticamente es considerado el padre del judaísmo, el rabino Akiva. Y él establece prácticamente las interpretaciones contrarias al judaísmo del segundo templo. Porque ahora, por ejemplo, en las interpretaciones de este antecesor del judaísmo, del rabinato judío actual, pues hace una reinterpretación de los textos que hablan del Mesías. ¿Por qué razón? Al igual que Maimónides, Y de hecho, en las parashá, ¿saben qué son las parashá? Las parashá son las lecturas diarias de los judíos. Cada día los judíos leen la escritura. Bueno, en la parashá se quitó la lectura de Isaías 53. ¿Por qué? Porque dicen ellos que causa confusión. Así que Isaías 53 no se lee en el judaísmo, en los días de la parashá. Y la reinterpretación que se dio es que no se refiere al Mesías, sino que se refiere al pueblo mesiánico y no al Mesías, cosa que igual habría que hablar sobre este tema muy interesante. Y algo interesante aquí entender, hermanos, es que la razón por la que se quita es que cuando tú lees Isaías 53 no necesitas interpretar y te das cuenta que se refiere que el Mesías calza exactamente con Yeshua, con Jesús. Es interesante eso. Vamos a ver esta parte. Maimónides va a ser quien va a dar seguimiento a cuerpo a toda esa doctrina del rabinismo actual, al judaísmo ortodoxo y las diferentes líneas de judaísmo que también existen. Es uno de los principales, Maimónides. Cuando surge Maimónides, el judaísmo está sufriendo persecuciones, porque se está cumpliendo lo que la Escritura dice. Cuando ellos hicieron el juicio, los representantes federales del pueblo judío, que eran los líderes religiosos, ellos dijeron que su sangre, hablando del Mesías, caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esa declaración ha provocado toda ese juicio, por así decir, o esas consecuencias de esos actos, esas consecuencias legales de enemistarse públicamente con el Hijo de Dios, y ha sido producto de juicio de todas las inquisiciones que ha habido, de todo el derramamiento de sangre en el judaísmo, de todos los pogroms que han surgido de Rusia y todo ese ataque en contra del judaísmo, en contra de los judíos, hermanos, que han sufrido durante ese tiempo y que sin embargo el no pasará esa generación seguía vigente, por eso no han sido exterminados. A pesar de la aguerrida lucha para exterminarlos y atacarlos, genocidios tras genocidios en contra de este pueblo, y no han podido destruirlo, porque todavía están en los planes de Dios. ¿Qué es lo que pasó cuando viene la peste bubónica? Y se levanta una persecución también en contra de los judíos. ¿Por qué? Porque ellos no morían. ¿Pero por qué no morían? Porque esta peste tenía su origen en las ratas, que hubo una plaga de ratas y invadieron las comidas y todo, ahí se propagaba esta peste, que la peste bubónica, que habla acerca de en la ingle, eso es lo que significa bubónica, en la ingle, allí es donde atacaba esta peste y venía por contaminación. ¿Qué pasa? Que los judíos practicaban sus rituales de limpieza, y por ese ritual de limpieza ellos no morían, y entonces dijeron, ¿cómo es que no mueren los judíos? Y están prosperando, porque siempre están prosperando económicamente y no mueren. Entonces ellos están conspirando contra el mundo, quieren acabar al mundo. Viene el tema de las conspiraciones, está relacionado con esto, Y se levanta una persecución férrea porque ellos no morían en la peste bubónica, porque tenían una higiene conforme a la ley. Así de sencillo.
¿qué es lo que pasa? Ya estamos en el siglo XV con los judíos. ¿Saben ustedes que para protegerse los judíos en la Inquisición española, porque hubo una previa Inquisición medieval, y luego la Inquisición española, y luego vino la Inquisición romana que pegó aquí en México? Pero escuchen esto, en la Inquisición española, para que ellos no fueran perseguidos, muchos se hicieron lo que se llama criptojudíos, es decir, judíos que dijeron, soy un nuevo convertido. Y para que sea un nuevo convertido, entonces tenían que cambiar todo su sistema y aparentar que son cristianos. Y empieza una férrea persecución en contra de los judíos en España. Se llama la Inquisición española. Yo ahora no puedo hablar de la Inquisición, te necesito explicar unos 2 o 3 temas, el tema de la Inquisición y cuántas inquisiciones vivieron los judíos, pero quiero resumir, a ver, ojalá que pueda, de verdad, ojalá que pueda. Miren, ¿qué es lo que pasó? Uno de aquellos judíos, saben ustedes que Bartolomé de las Casas era judío, criptojudío, y muchos de los que se levantaron para atacar en la persecución como Torquemada, también fue un judío, y este judío establece algo para convertir a sus propios judíos en cristianos, y como él era judío, tenía pues prácticamente un olfato de dónde están los judíos, conocía. ¿Y sabe qué hizo? Que cuando los bautizaba, porque algunos piensan que los mayores perseguidores fueron los cristianos, pero no, fueron los judíos que se asimilaron dentro del catolicismo y que hicieron las persecuciones más férreas, fueron los mismos judíos, fíjate, convertidos entre comillas al catolicismo, y levantaron como Torquemada. ¿Y sabe qué hacía Torquemada? Él invitaba a los judíos a convertirse, los bautizaba, y como prueba, evidencia de que estaban convertidos, los sentaba en una mesa y su primer comida, ¿qué creen que era? Puerco. Sí, para evidencia de que tú te bautizaste, no nada más para salvarte el pellejo, vas a demostrar que ya te convertiste. Y se le llamaron los judíos marranos, porque terminando ¿cómo se llama?, de bautizarse, venía, sí, busquen en la historia, los judíos marranos son los que se asimilaron y se le llamaban nuevos judíos, que se bautizaban para mantenerse en vida, pero practicaban su judaísmo en secreto. Uno de ellos es Cristóbal Colón. Y saben una cosa, porque es interesante conocer esta historia. Y de hecho, en España, recuerden la inmigración que vinieron, que fueron los sefardíes. Establecieron varias ciudades como Toledo. Ustedes saben que la palabra Toledo viene del hebreo Toledot, generaciones. En el libro de Génesis aparece como una de las secciones importantes, dice, el libro de las generaciones, la palabra generaciones es Toledo. Y es en España, en Toledo. Y otros lugares, que por cierto, muchos de ellos vinieron, la salida de Cristóbal Colón, que fue un 3 de agosto, el 10 de Ab, porque el 2 de Ab comienza la persecución y sacan a todos esos judíos, porque Cristóbal Colón lo pidió, quiero esos delincuentes y los voy a llevar conmigo. No eran delincuentes, eran judíos que fueron detenidos y que iban a ser matados en la Inquisición, pero no viajaron el 2 de agosto, que era 9 de Av, porque el 9 de Av para ellos es una fecha de mala suerte, porque fue la fecha que fue destruido las 3 veces el templo, y aparte de esto, es la fecha en la que siempre había persecuciones, y él no quiso viajar, por eso viaja el 3 de agosto, zarpa con todos esos, algunos dicen que eran delincuentes, no, eran judíos que estaban detenidos y que iban a ser sacrificados, y él hizo 4 viajes acarreando judíos. De hecho, muchas de las partes de América están llenos de gente que vinieron a poblar y que establecieron el judaísmo. Monterrey mismo, sí, ustedes conocen su historia. Aquí la historia de Monterrey, Luis de Carvajal fue el conquistador y establece, por eso es que esta razón, usted ve cómo está organizado Monterrey. Monterrey está organizado, en el centro está Monterrey y están los 6 lugares alrededor.
que forman la estrella de David. Ahora, vean, es más, Luis de Alcázar aquí fue muerto, su hija fue sacrificada. ¿Por qué? Por el judaísmo, cuando empieza la Inquisición romana. Ya había terminado la española y empieza la Inquisición romana y ellos fueron sacrificados. ¿Por qué? Por ser judíos, porque la Inquisición no mataba a los no convertidos al catolicismo, mataba a los convertidos al catolicismo que les consideraban apóstatas. Y ellos que se habían pasado por católicos, pero mantenían su judaísmo. Esa es la razón. Y eso es interesante, conocer toda esta historia, cómo Cristóbal Colón sale, y que incluso, a mí me llamó la atención muchísimo, y cuando leo la historia de Cristóbal Colón en uno de los libros de Logos, la historia de Cristóbal Colón, y muestra el apego que tenía al Antiguo Testamento, porque él no cita nunca el Nuevo Testamento en sus escritos, sino el Antiguo Testamento. Miren qué interesante. Él cita, por ejemplo, estos tres son los tres textos de la pasión de Cristóbal Colón. Es uno de ellos: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. ¿Cómo me pegó ese texto cuando yo leí en los escritos de Cristóbal Colón? Me llegó al alma. Yo hice varios escritos sobre los viajes de Colón, los 4 viajes de Colón. El otro texto es Isaías 69. Ciertamente en mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio. ¿Saben ustedes qué interesante es ese pasaje? Porque es profético. Porque Tarsesos está en el sur de España, que es las naves de Tarsis. Las naves de Tarsis. Y eso yo lo detallo en mi libro de Rusia en el ojo de la profecía. Está en el sur de España, Tarsis. Y está hablando de las naves de Tarsis. Y él lo entendió como profético desde el principio, para traer tus hijos de lejos. Óyelo bien. De los judíos está hablando. Su plata, su oro con ellos, porque estos, les voy a decir un tip, para aquellos que quieren buscar el rastro de los judíos, vean oro y plata. ¿Dónde se trabaja el oro y la plata? Detrás. No lo digan muy recio porque luego los secuestradores, ¿verdad? Hay judíos trabajándolo. Vean San Luis Potosí, vean otros estados. ¿Quiénes están detrás? Y están descendientes del judaísmo. Su oro con ellos. Al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha escogido. ¿Saben ustedes qué otro pasaje? Isaías 65, 17. Y saben que Cristóbal Colón, él entendía, no por lo que Copérnico dijera, sino porque él conocía el Antiguo Testamento y sabía del círculo de la tierra. De hecho, uno de los rabinos hablaba de Zipango. Zipango, que era un lugar que uno de los rabinos al cual él lleva consigo para encontrar Zipango. Zipango es lo que actualmente es Japón. Uno de los rabinos le dijo que ahí había una comunidad judía y que ahí van a llevar a esos que sacaban de España para que no los matasen. En Zipango, que es en Japón. Y como conocía el círculo de la tierra, se aventuró para buscar Zipango. Así que él, cuando llega aquí, él pensó que llegó a Zipango. Y de hecho dice que la primera palabra que habló fue en hebreo. Pero se decepcionó, porque no entendía en hebreo, solo how. Entonces él pensó que llegaron a Zipango. Interesante esa consideración. Isaías 65, 17. Porque aquí que yo crearé nuevo cielo y nueva tierra. De lo primero no habrá más memoria, ni vendrá más a mi pensamiento. Es la época igual cuando se hizo la reforma, 1517. La época de la reforma, en donde pues el catolicismo estaba buscando en dónde ampliar sus fronteras. Y aquí viene en un cielo nuevo y una tierra nueva. Era parte de sus enfoques de Cristóbal Colón. ¿Cómo ve? Interesante esto que está pasando, porque
aquí hay algo interesante encriptado. Salomón, Sí, nada más para los que no son de Monterrey, aquí hay un plato que se llama frijoles con veneno. Wow. Que sean los cabritos, ¿sí lo han probado? Los frijoles con veneno es frijol refrito y en medio tienen un asado de puerco. Se cuenta que los judíos que todavía practicaban, para diferenciar, aquí en Monterrey, para diferenciar quiénes eran judíos y quiénes no, ponían en el centro los frijoles con puerco o con veneno. Y entonces ellos mantenían en sí a los puros. Esa es la historia del frijol con veneno aquí en Monterrey. Qué padre historia, ¿eh? Yo no sabía, y no conozco mucho de la historia de Monterrey, pero sí hay un rastro de los judíos. Gracias, pastor, ¿eh? Es súper, y así podemos buscar muchísimas cosas, del rastro. De modo que tú no necesitas crearte un judaísmo mental que no existe, ideológico, no. Los judíos todavía están sobre la tierra. Y son los judíos los que van a volver, que van a hacer aliyá y van a regresar a la tierra. Esto es, a lo que vamos es esto. Miren, ¿por qué Cristóbal Colón no fue beatificado y no fue puesto en un lugar especial cuando fue quien descubre estas tierras y luego posterior a eso vienen a traer la evangelización? Y gracias a ellos, porque estaban perdiendo territorio del protestantismo en Europa, y ahora vienen aquí a establecer el romanismo. Pero ¿por qué entonces no lo exaltan? Porque cuando empiezan a buscar detalles para hacerle la beatificación, resulta que es judío. Y entonces dijeron literalmente, y ahorita van a entender muchas cosas más, no podemos beatificarlo porque tiene una mancha en su currículum. Y ustedes saben que Miguel de Cervantes Saavedra era judío. ¿Y por qué creen que se llama el Quijote de la Mancha? ¿Por qué creen? Había una mancha y ellos no podían pasar. En la beatificación había una mancha, y de eso se trata, de las luchas en el judaísmo para poder sacar su identidad como judíos. Es de eso que se trata el Quijote de la Mancha. Eso es muy interesante, ¿no? Cuando termina todo ese proceso, que no tengo tiempo para hablar todo eso, porque esto es súper, súper interesante, y no es algo que digo, ay, se lo sacó de la manga el pastor Salomón. No, vayan a los escritos españoles actuales, académicos, están sacando la historia incluso están de lo que es Cristóbal Colón, y están derribando los mitos de que fue financiado por la reina Isabel, y que lo financiaron realmente los judíos, porque estaba en quiebra el reino. Y todo esto está mencionado, y razón de los 4 viajes, que traía gente y regresaba vacío, y volvía a llevar gente. Entonces es interesante esto que estamos aprendiendo hoy. Pasamos ahora hasta el siglo XVIII. Resulta que los judíos empiezan a asimilarse. Asimilar significa adaptarse en los lugares en donde ellos llegan. Y uno de los judíos tenía la teoría, que es Ludwig Gropius, que le dijo a uno de los que todavía mantenía la idea de que hay que regresar a Sión. Pero dijo, no hay que regresar a Sión. ¿Ustedes creen que existirá un Estado judío sin guerra, sin politiquería, sin sociedades, donde hay un Estado que nazca, donde hay un Estado que nazca en estas circunstancias? Y se opuso completamente a formar un Estado. Pero hubo un hombre que se llamó Teodoro Herz. Teodoro Herz, él aceptó el desafío de que Israel necesita volver a su tierra. ¿Y saben por qué fue? Porque resulta que Teodoro Herz se levanta un juicio en contra
de un general judío, que es el juicio de Dreyfus, en el que en todos los periódicos se estaba levantando un antisemitismo o un anti-israelismo, como quieran, o judeofobia, que creo que es una de las mejores palabras. ¿Saben ustedes qué es lo que pasó? Resulta, hermanos, que los periódicos dijeron: muerte a Dreyfus, muerte a los judíos. Es decir, que si en ese juicio es puesto como culpable él, por conspirar contra el Estado, todos los judíos, así como lo de Amán, van a ser perseguidos y van a ser muertos de nuevo. Y entonces él abrió los ojos y dice: esto no es algo bueno. Si existe ese antisemitismo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es volver a nuestra tierra. Porque ahí estamos en todas las naciones, pero no somos de allí. Y todas las naciones donde vayamos nos van a sacar. Y van a pensar que venimos a sacarlos y poseer su tierra. Y no, nosotros necesitamos volver a tierra. Y es por eso que él escribe un libro que habla acerca del Estado judío. Y él argumenta la vieja y la nueva patria, que era necesario que ellos lleguen de nuevo a ocupar su tierra. Y entonces empieza a formar un grupo de gente judía que anhele regresar. Tuvieron esos conflictos. Ellos no hicieron caso. Y al no hacer caso, algunos dicen, bueno, este Teodoro Herz, interesante, existe el monte Herz en Israel, donde se le hizo en honor a él un monumento, porque él dijo así: cuando yo me muera no quiero que me entierren aquí en el exilio. Quiero que mis restos, cuando lleguen a tierra de Israel, lleven mis restos. ¿Y saben qué pasó? En 1948, sus restos de él fueron llevados y se levantó un monumento en su honor. Y el monte Herz en Israel. Interesante. Profético lo que había pasado. Y empieza un problema grande. ¿Por qué? Porque entonces dicen que los judíos están conspirando contra el mundo. Con Teodoro Herz empieza a levantarse lo que son las teorías de conspiración, de que ellos están intentando dominar al mundo. Jeremías 16:16 vino a la memoria de muchos rabinos que analizan esto. Escuchen, ahorita vamos a entender algo sobre lo que pasó en el siglo XX. Pero, escuchen esto. Los rabinos decían que Teodoro Herz es uno de esos pescadores que Dios le envió al pueblo de Israel para decirle: volvamos a la tierra, hagamos aliyá, regresemos a nuestra tierra. Pero el pueblo no quiso escuchar porque ya se había vuelto cómodo en las diversas naciones y se estaba asimilando en esas naciones y no quiso regresar. Les mandó pescadores y uno de esos pescadores fue Teodoro Herz, dicen los rabinos. Pero como no quisieron, después que les mandó pescadores y no quisieron regresar, les mandó cazadores para que los persigan y regresen. Dice Jeremías 16:16, he aquí, yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte, por todo collado, por todas las cavernas de los peñascos, es decir, en todas las naciones los van a perseguir. Y esto es lo que pasó en el siglo XX, que vamos a ver a continuación, porque es profético. Surge en Rusia un escrito de un zar, o sea, él lo patrocina, este escrito, para condenar a los judíos, y se llama este libro, que es completamente reprobado, es una piratería de un libro de Maquiavelo. Pero este libro se usó para decir que los judíos están conspirando contra Rusia y contra el mundo para poseer su gobierno. Ese es el mismo libro que usó Adolfo Hitler, y lo tenían como manual. Los protocolos de los sabios de Sión. Este libro es de un odio en contra de los judíos, y cuando se imparte esta cátedra allá en Rusia,
comienzan lo que se le conoce como los pogroms, y empiezan los cazadores sobre ellos a perseguir judíos por todos lados. Los pogroms, que en ruso, eso es lo que significa persecución. Esos pogroms fueron tan fuertes que empiezan ellos a regresar y hacer aliyá. Vienen los primeros aliyá que vienen de Rusia y van a regresar a tierra de Israel, porque es el único lugar donde ellos prácticamente se sienten seguros. Es una tierra vacía. Recordaron las palabras de Teodoro Ges y regresaron a tierra de Israel. ¿Y saben qué pasó, hermanos? Los presionó Dios para que pidan el territorio. Y usó a todos aquellos que estaban en ese territorio en ese tiempo, eran parte del mandato británico. Por esa razón, la solicitud que se hace en 1917 fue a Balfour, que se llama la Declaración de Balfour. Era prácticamente un funcionario en Gran Bretaña, porque Israel, la tierra de Israel, pertenecía al mandato británico, el imperio, que era el imperio británico, porque Gran Bretaña fue un imperio. Estados Unidos nunca ha sido un imperio, pero el imperio británico sí, porque incluso eran colonizadores, no así los Estados Unidos. Bueno, es una nota, pero ¿qué es lo que pasó? Resulta, mis hermanos, que se toma esa solicitud, y esta solicitud vino a provocar una agresión en contra de los judíos. ¿Por qué? Porque cuando termina la Primera Guerra Mundial, o la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver aquí qué es lo que pasó. Aquí estamos. Resulta que 1939 al 45, 6 años y 6 días, y 2 días me parece, dura la Segunda Guerra Mundial. Surge un personaje que tiene todos los requisitos para ser un anticristo: Adolfo Hitler. Y él agarra los protocolos de los sabios de Sion, lo usa como manual, aunado a ciertas interpretaciones dentro de la comunidad evangélica, o no evangélica, porque no existía el protestantismo, era exactamente la palabra, es el protestantismo, y que era antisemitista, porque los judíos están rechazados, ellos ya no son el pueblo de Dios, ellos mataron al Mesías, y en medio de toda esta forma de presión se levanta una persecución férrea contra de los judíos, y es hasta de dimensiones proféticas, que ustedes pueden ver todas las violaciones de los derechos humanos. De hecho, después de esto es que surge el tema de los derechos humanos, cuando termina todo esto que ustedes pueden ver. Y viene a la memoria Ezequiel capítulo 37, que empieza ahora sí a resurgir dentro del panorama profético, que el capítulo 37 habla de el resurgimiento de la nación, primeramente como una reunión. Pero interesante, porque dice Ezequiel 37, versículo 1, la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó el Espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Interesante esto, hermano. Las fotografías que ellos mismos tomaban, los mismos nazis, muestran los grandes hornos y los cementerios de huesos secos, de todo ese genocidio que se estaba haciendo, la muerte de la humanidad. En especial, estamos hablando de 6 millones de judíos que fueron muertos, huesos secos, y me hizo pasar cerca de esos huesos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Interesante la palabra campo, los campos de concentración. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, ¿vivirán estos huesos? Dije, no sé, Señor Jehová, tú lo sabes, si ya los están exterminando. Pero como dijimos, hay propósito de Dios para este pueblo. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos
y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en ellos y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y los cubriré con piel. Y después de que haga eso, pondré en vosotros espíritu y viviréis. No dice cuándo va a poner espíritu, pero sí, ya está el cadáver. Y sabréis que yo soy Jehová. Profetiza pues. Profeticé como me fue mandado, y hubo un ruido mientras profetizaba. Un ruido, algo está pasando. Y aquí temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. ¿Pero qué? Porque es la reunión de Israel en incredulidad. ¿Es o no es lo que está pasando? Todavía no hay espíritu en ellos. Eso va a ser el espíritu en el periodo de la gran tribulación, cuando empiece la salvación. Ezequiel 37:11. Me dijo luego: hijo de hombre, todos esos huesos que son. A ver, recio, ¿estamos inventando la interpretación? Todos estos huesos son ¿qué? La casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Digan esta palabra: nuestros huesos se secaron, díganlo. Y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. De nuevo digan: pereció nuestra esperanza. ¿Saben qué es lo que pensaron los judíos? Porque antes de esto, cuando ellos habían sido reunidos, antes de este holocausto, se había compuesto el himno a la nación de Israel. Y ese himno a la nación de Israel se llama el Hatikvah, que es esperanza. Porque ellos decían: pereció nuestra esperanza. Mientras palpite el corazón de una alma judía, vean ustedes al rumbo al oriente dirigimos la mirada a Jerusalén. No estará perdida la esperanza de los milagros, de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén, de ser un pueblo libre nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén. Una de las historias más desgarradoras en Holanda. La historia de Ana Frank, que estuvo en un sótano por 5 años. Esos 5 años que duró el holocausto, encerrados en un sótano. Les sugiero que lean la historia de Ana Frank. El diario de Ana Frank, una niña judía, que te parte el alma. Ver, hermanos, todo lo que ellos pasaron como nación en este proceso, pero que era parte de los huesos secos. Los hombres que eran nazis crearon todo un sistema para el holocausto. ¿Saben ustedes que el holocausto está en el libro de Deuteronomio? Deuteronomio capítulo 32. ¿Por qué vino el holocausto? De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas.
cuando rechazaron al Mesías. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa e hijos infieles. 21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, que está citado, que es la iglesia. Y los provocaré a ira con una nación insensata. Vean el versículo 24 que dice, consumidos serán de hambre. Todo esto que pasó en los campos de concentración, devorados de la fiebre ardiente, dice que la manera que ellos morían, de todas las vejaciones y de hambre, morían de fiebre y de peste amarga que cayó sobre ellos. Diente de fieras enviaré también sobre ellos. Dice que les soltaban a las personas, las mujeres embarazadas, le sacaban a su bebé y se lo tiraban a los perros. Por fuera desolará la espada. ¿Sabe qué quiere decir? Mientras ustedes estén encerrados en esos campos de concentración, afuera espada. La Segunda Guerra Mundial estaba afuera mientras ellos estaban encerrados en los campos de concentración. Y dentro de las cámaras, escuche esto, dentro de las cámaras de gas, las cámaras de espanto, las cámaras de espanto. Imagínate este profeta, Moisés hablando de las cámaras de espanto, las cámaras de gas, donde fueron ellos muertos. De una manera tan literal esta profecía. Así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre de cana. ¿O ve usted la película de En busca de la felicidad? Gracias, pastor, gracias. Qué interesante es todo esto, hermanos. Los nazis tenían por fuera de esos lugares una expresión que dice Arbeit macht frei, que quiere decir el trabajo les hará libres, como toda política de mentira. ¿Qué es lo que pasó? Entonces, para identificarlos, les ponían una estrella amarilla. ¿Por qué? Porque son dos simbologías para los judíos, que no algunos mal llaman la estrella de David. Realmente es el escudo de David. Esa es la palabra correcta, no es la estrella de David, es el escudo de David. Segundo, es en realidad el sello de Salomón. Los intérpretes, es de David porque Salomón es hijo de David. Pero es el escudo que menciona el libro de Cantares, cuando dice, ponme como un escudo en tu corazón. Y ese escudo habla del amor de pareja, del hombre y la mujer, porque son dos triángulos perfectos. Son los anillos en triángulo del hombre y la mujer, el amor del hombre y la mujer que están amarrados, pero también representa el amor de Dios por su pueblo. Son del matrimonio. Se le conoce como el sello de Salomón. Ponme como un sello en tu corazón. Y ellos por siempre lo practicaban en los rituales de matrimonio, porque representa el amor. Y ellos lo mantenían en esos rituales de práctica, y sabían estos personajes que era un símbolo importante para ellos. ¿Y saben qué hicieron? Una burla. La gente de Hitler, los nazis, cortaron una estrella amarilla y los identificaban y le pusieron en medio judío y pusieron esa estrella. Pues esa estrella les sirvió para identificarlos, y todo el que tenía una identificación estaba prohibido entrar en ciertos negocios si tenías esa estrella. Tenías que decir que eres judío para que así puedan excluirte. Esta es
la insignia que ellos crearon con el sello de Salomón. Pues quiero decirles esto. Ahí está, ustedes pueden ver cuando ellos salían a acusar a los judíos y a proclamar su muerte. ¿Cuánto tiempo ya tenemos? Ya creo que ya rebasé el tiempo, ¿verdad? Pero esto, como les decía, es un tiempo que es el más largo. Las otras conferencias van a ser más cortas. Necesitaba aterrizar en esto. ¿Saben qué es lo que pasó? Cuando termina el holocausto y cuando ellos resurgen, ellos toman aquello que fue una maldición y que tenía para ellos muchos sentimientos y lo utilizan como parte de la simbología. Se cumple Isaías 11, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, escuchen, la raíz de Isaí que está hablando de David y Salomón, su hijo, la cual estará puesta por pendón a todos los pueblos, que va a ser una de las banderas que se va a levantar, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Partos, Etiopía, Elán, Sinar, Hamad y en las costas del mar. Y levantará bandera, pendón. Se iba a levantar ¿dónde? El 14 de mayo de 1948 se levantó por primera vez esta bandera del sello de Salomón. Se levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra, y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, que es una profecía que todavía viene, sino que, escuchen esto, interesante esto, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Hasta los aviones están allá de los Estados Unidos. Mira, y esto es algo interesante, por eso es que dice en el libro de Apocalipsis, cuando sea el periodo de tribulación, cuando se van contra el resto de la descendencia, a la mujer se le dan las grandes alas del águila. Y hay que ver cuál es el escudo de los Estados Unidos. ¿Y qué alas se está refiriendo? Interesante esto. Sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente y saquearán también a los de oriente, Edom, Moab, les servirán y los hijos de Amón los obedecerán. Empieza el retorno. Recuerden que en todo eso hubo procesos de regreso. Gran Bretaña no permite que ellos bajen a tierra de Israel, los regresa a los campos de concentración. Fue una cosa impresionante lo que vivió. Mientras allá afuera, la Segunda Guerra Mundial, y este personaje que es Hitler, que algunos lo identifican con el espíritu que fue surgiendo del anti-israelismo, la judeofobia. Dice, Dios estará en guerra con Amalek de generación en generación. Y ahí está el espíritu de Amalek, de aquel personaje que Saúl no mata y que se convierte en el día de Yom Kippur prácticamente en por así decir, el malvado que iba a destruir a Israel. Después de la Segunda Guerra Mundial pasó algo interesante con los hijos de Hitler. Se realizó el juicio de Nuremberg, en donde fueron enjuiciados los hijos de Amalek. Es interesante porque el libro de Esther cobró una fuerza impresionante, porque hablaba y respondió Esther: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa. Y esto, cuando lo dice Esther, oiga bien, ya habían sido muertos los hijos de Amán. Por eso dicen que era profético lo que iba a pasar. Estaba anunciando otros hijos. Dice que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán.
Pero ya habían sido muertos los hijos de Amán. Por eso, y el texto dice, mañana. Y como dice mañana, se entiende que es una profecía. Y fueron colgados los 10 hijos o líderes nazis de este Amalek que era precisamente Hitler. Y esto es todo un tema, eso da para otro tema, el tema de los juicios de Nuremberg y la forma en que está acomodado el hebreo. Todo eso es todo un caso que fue denunciado en esa juicio que se llaman los juicios de Nuremberg. Se levanta la ONU y proclama que Israel ahora es nación. Algunos lo iban a llevar al territorio, a África, pero se levantó este personaje, David Ben Gurión, y dijo, no podemos ir a África. Ahí, dijo él, donde estuvo nuestro pasado, ahí estará nuestro futuro. Ahí está el equipo con Moshe Dayan, que es otro general, y estos son estos personajes. Este es el primer presidente de Israel. Y encontramos ya prácticamente hasta este punto. Isaías 49, 22. Así dijo Jehová el Señor. He aquí, yo tendré mi mano a las naciones y a los pueblos. Levantaré, ¿qué cosa? Mi bandera. Y traerán en brazos a tus hijos y tus hijas serán traídas. Levantaré, ¿qué dijo? Mi bandera. Qué impresionante esto. Salmo 105. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concretó con Abraham, y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Esa es la promesa. Entonces, no necesitamos inventarnos un Israel, porque el Israel literal existe. Existe el pueblo de Israel, el regreso del mosaico. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, de que aún quede en Asiria, Egipto, ya lo vimos, y levantará pendón a todas las naciones. Esta generación fue testigo de este regreso en incredulidad. Fue testigo de que la higuera empieza a reverdecer y empiezan a salirle las ramas. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. Cuando rechazan al Mesías hace 2000 años, después de 2 días, nos dará vida. Todavía no tienen vida, porque la vida viene por el Espíritu, pero no ha entrado Espíritu en ellos. Se está formando como nación, ya empiezan a reverdecer, pero todavía no da fruto. La higuera que reverdece. Nosotros somos testigos, nuestra generación es testigo de la higuera que reverdece, pero todavía después de 2 días van a resucitar. Después de 2 días. Ahora, esto es muy interesante. Después de 2 días, ¿cuándo muere el Señor? ¿Cuándo muere el Señor? ¿Año 32? Me decía el hermano, oiga, ¿y cuándo será? Pues no sabemos. Pero digo, te pones a especular y dice, si dice después de 2 días, porque con la venida en gloria del Mesías, ellos van a resurgir como nación, después de 2 días. Interesante, porque, y viviremos delante de Él al tercer día nos resucitará. Pero si en el 32 fue rechazado, fíjate, qué interesante es esto, Si en el 32 fue rechazado, después de esa fecha va a resucitar, pero en la segunda venida de Cristo. Pero antes hay otros tratos. Entonces, ¿qué está pasando? Vamos a ver algo interesante. Yo voy a terminar todo esto que pasó, pero quiero terminar aquí
todo esto que está pasando con Israel. Miran los grandes inventos judíos. Todos estos inventos son judíos. Todo lo que está pasando con las naciones, judíos famosos, mira cuántos judíos famosos, hay buenos y malos. Judíos, ve, judíos famosos. Cuando veas la higuera, mirad, ¿qué dice acá? La higuera y qué. ¿Y cuáles son todos los árboles? Las naciones, todas se empiezan a alinear. Se está preparando el escenario. Estamos en un tiempo, en una época de preparativos, de preparación. Y este personaje que es Judá, Ben Samuel, con esto voy a terminar, con este. Este tiene una teoría, o tuvo una teoría, que es la teoría de los jubileos. Y que él, bueno, no voy a ver la profecía, sino el último, esto. Una de las cosas que decía es que en Génesis cuando se dice, mas serán sus días 120 años, en realidad en el libro de los jubileos las personas no celebraban el año para decir cumpleaños. Cada persona lo que celebraba su día de cumpleaños, su día era 50 años, dice el libro de jubileos. Lo que celebraban son 50 años. O sea que el de 50 años es como que tenía un año. Así que cuando dice, mas serán sus días 120 años, son 120 jubileos. Y un jubileo son 50 años. Ahora, 120 jubileos de 50 años, ¿son cuántos años? 6,000. Y de Adán a Abraham, 2,000 años. De Abraham a la venida de Cristo, 2,000. Es decir, Cristo vino en el cuarto día. Sí, porque allá apareció el sol de justicia, el cuarto día, así como en la creación. Luego, de Cristo hasta aquí, son 2 días. Son 2,000 años. Entonces, ¿en qué año estamos? ¿En qué año estamos? Estamos en el 2025, pero en el judaísmo estamos en el 5,785. ¿Por qué estamos en el 5,785? Porque dicen ellos que hay entre 150 y 200 años que no saben dónde quedaron, de modo que auméntale eso. Así que, por eso es difícil poner una fecha, porque no hay una seguridad. Pero tenemos una idea de que somos la generación que ha visto reverdecer a la higuera. Y dice, cuando veas, no que dé fruto, sino la higuera reverdecer y salirle hojas, sabed que el verano está cerca. Pensó el pastor que venía el rapto. Estamos llegando. Hermanos, que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Gracias, pastor. Gracias. Sí.